sentir tu paz, vivir tu amor, renovar mi fe en ti, Señor. Renovar mi fe. Quiero escuchar tu voz, quiero sentir tu paz, vivir tu amor. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Queremos extenderles un cordial saludo a todo el distrito Comodoro Rivadavia. Por eso saludamos a nuestros hermanos de Camarones, a los hermanos de la iglesia de Pueyrredón, de la iglesia central y a nuestros hermanos de zona norte, de Palazzo y Estándar. Acabamos de repasar la lección de la escuela sabática, que podamos realmente aplicar las enseñanzas recibidas y compartidas. Como es de costumbre, después de la oración vamos a alabar a Dios gracias al don que pone al servicio del Señor nuestro hermano Claudio Barría. Quien nos va a dirigir en el pan espiritual es nuestro pastor José Reyes. Los invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos, Señor, en primer lugar agradecerte por este día santo de reposo que nos regalas, que nos permites tener. Gracias porque podemos así no solamente reconocerte como nuestro Creador, sino también como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Queremos que tú dirijas este programa y por eso lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Que podamos tener un excelente sábado. Muy feliz sábado, hermanos. Los invito nuevamente a cantar 2 alabanzas a nuestro Dios, como lo hacemos todos los sábados. Y el primer himno va a ser el himno número 137 de Jesús, el nombre invoca. De Jesús el nombre invoca, heredero del dolor. Dulce hará tu amarga copa con el néctar de su amor. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre encima, que te sirva de broquel, alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz, manantial de
esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Muy bien, el segundo himno que vamos a cantar va a ser el himno número 299. Después de este himno vamos a disfrutar del video del Probad Ibet, seguidamente la historia de niños y a continuación una parte musical. Así que los invito a cantar ahora el himno número 299, Hay vida en mirar. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí. Nada el mundo y sus glorias son, tesoros brillantes se ven allí. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces sonrisas él me dio. Hoy del maligno soy vencedor, mirando a la cruz don Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Mirando a Jesús siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Probad y ved. Historia de hoy. Interpretación de solo una canción. Lo recuerdo como si fuera ayer. Solo tenía 10 años cuando mi familia y yo llegamos a Miami. Sin mi violín, para mí las cosas fueron bastante difíciles. Pasado un tiempo, decidimos mudarnos al norte, a Milwaukee, para buscar una vida mejor. En Wisconsin hacía frío, realmente mucho frío. De hecho, cuando llegamos allí, la ciudad estaba teniendo el peor invierno de los últimos 80 años. No teníamos nada, pero ahí fue cuando empezamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Recibimos mucha ayuda de nuestra iglesia y de los vecinos. Mi madre, con mucho esfuerzo, pudo comprarme un violín. Fue entonces cuando las cosas cambiaron para mí. Me encanta la música y tenía muchas ganas de ser músico. Entonces decidí solicitar una beca en el Conservatorio de Milwaukee. Necesitaba practicar para la prueba y no contábamos con el dinero necesario para comprar las partituras. Entonces mi madre consiguió un tocadisco y un disco de vinilo de un concierto de violín de Beethoven y me dijo: Jaime, debes escucharlo y ensayarlo. Y así lo hice. Todos los días practicaba intensamente.
Durante mi prueba en el conservatorio, todos se preguntaban cómo podía tocar así. Les conté mi historia y sobre la lucha de mi familia. Todos quedaron impresionados. Un profesor que acababa de llegar de Europa me preguntó quién era el intérprete del vinilo que escuchaba mientras practicaba. Cuando le respondí, dijo: podría reconocerlo de inmediato por la forma en que tocas el violín. Fue mi profesor allí en el conservatorio. Al fin obtuve la beca. No creo que todas las situaciones que vivimos desde que salimos de Cuba hayan sido una coincidencia de la vida, sino que Dios guió todo, porque Él tenía un plan para nosotros. Justamente cuando parece que no tienes nada o a nadie en la vida, es cuando Dios está haciendo todo por ti. Él puede guiar tu vida si tan solo lo permites. A medida que seas fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas regulares, el Señor irá haciendo crecer tu fe en Él. Que podamos poner a Dios en primer lugar. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Hola chicos, feliz sábado. Ustedes se preguntarán por qué el día de hoy estoy vestida de esta manera. Pues hoy seré tu doctora y para ello necesito hacerte un par de preguntas. Tú desde casa me vas a responder, ¿está bien? Primera pregunta. ¿Te has sentido mal durante estos últimos días? Quizás con un poco de cansancio, débil, sin ganas de hacer las cosas. Piénsalo. Muy bien, segunda pregunta. ¿Has estado alimentándote con frutas y verduras? ¡Excelente! Y tercera pregunta, ¿has realizado ejercicios durante esta semana? Muy bien, entonces no necesitamos ir al médico. Saben chicos, hace mucho tiempo atrás los médicos no usaban chaqueta blanca como ahora tú lo ves, pero sí ayudaban y cuidaban a las personas con mucho amor. Hoy conoceremos una historia donde el médico de los médicos curó a muchas personas y una de ellas fue agradecido con él. Ya sabes de quién hablaremos, entonces pon mucha atención a nuestra historia para que tú también puedas compartir con otros amiguitos. Esta historia es de 10 hombres que tenían lepra, una enfermedad muy terrible en aquella época, pues no tenía tratamiento alguno. Las personas que tenían lepra solo debían esperar la muerte, sin amigos, sin familiares. Si por alguna razón debían entrar a algún pueblo o alguna ciudad, ellos debían decir: ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que las personas que estaban cerca puedan huir y así no contagiarse. Esta enfermedad les hacía perder los dedos, la nariz y hasta las orejas. Entonces recordemos esta historia. Cierto día Jesús pasaba por Samaria, cuando 10 leprosos imploraron desde lejos: Jesús, ten misericordia de nosotros. Ellos no querían perder la oportunidad, pues sabían que Jesús ya había curado a muchas personas enfermas. Al oír aquellas súplicas, Jesús se acercó a ellos porque su corazón se conmovió al oír ese clamor. De pronto los leprosos escucharon la dulce voz de Jesús que les decía: muéstrense ante el sacerdote. Lo que sucedía es que en aquella época había una ley que decía que la persona que dudara en tener aquella enfermedad debía de presentarse ante el sacerdote para que éste confirmara o no si tenía la enfermedad. Si alguien se curaba, también debía de presentarse ante el sacerdote para obtener la confirmación de la cura. Los leprosos creyeron que era extraño, pero decidieron obedecer lo que Jesús les había dicho, así que se fueron directamente al templo.
Mientras caminaban, los dolores, las manchas horribles en el cuerpo desaparecieron e incluso las partes lastimadas de la nariz, de las orejas y de los dedos ahora estaban sanas, estaban curados. ¡Qué alegría! Ahora correrían hasta el sacerdote para que puedan volver con su familia. ¡Qué regalo tan especial!, ¿verdad? Jesús los miraba a lo lejos y de pronto observó algo que estaba sucediendo. Vio que 9 de aquellos hombres corrían en dirección al templo, pero uno de ellos decidió tomar un rumbo diferente. Él estaba volviendo en dirección a Jesús. Solamente él recordó ser agradecido. Él era samaritano, considerado en aquel tiempo enemigo del pueblo de Dios. Se acercó a Jesús, se arrodilló y dijo: «Gracias, querido maestro, muchas gracias». Qué feliz se puso Jesús con ese agradecimiento, y mirando a las personas que estaban cerca, dijo: ¿No fueron 10 los curados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué ellos no vinieron a agradecer? Esta historia nos muestra que Jesús observa todos los acontecimientos y desea que manifestemos gratitud. Seamos agradecidos con el Señor por todas las bendiciones que tenemos. En primer lugar, por la salud, por una casa, por los alimentos, por los papis que tienes allí a tu lado. Seamos agradecidos, pues eso lo pone feliz a Jesús. Ser agradecidos es una opción de vida. Vamos a repetir nuestro versículo. Se encuentra en 2 de Timoteo 3:15. Puedes buscarlo tú también en tu Biblia y así lo leemos juntos. ¿Me acompañas? Nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este libro es la mayor fuente de sabiduría. ¿Vamos a orar? Acompáñame. Querido Dios, gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos a cada día a ser agradecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos niños, que Dios me los bendiga. Nos encontramos el próximo sábado para saber una historia más que Jesús contó. ¡Nos vemos! Con dulce y tierna voz, Cristo te llama a ti como a mí. Allí a lo lejos, Cristo te espera, tanto a ti como a mí. Cansados, venid, 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 oh pecadores, venid. Cristo llamando está, porque esperas, llama a ti como a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, te hago a ti y a mí. Cansados, venid, 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 oh pecadores, venid.
tristes cansados, tristes cansados, Cuando dos o tres se juntan en mi nombre, cuando reunidos buscan adorarme, si me hablaran hoy como hablan a un amigo, si buscaran hoy saber mi voluntad, abriría las ventanas de los cielos y mi espíritu daría sin reservas, supliría todas sus necesidades. Si me buscan hoy en oración, yo responderé y sanaré su dolor. Yo responderé, atenderé su clamor. Si mi pueblo se humillare y me buscare, si ahora tú me hablas con amor. Feliz sábado, queridos hermanos. Tenemos la oportunidad una vez más de abrir la palabra de Dios y meditar juntos en un mensaje que hoy nos desafía más que nunca a fortalecernos en el testimonio, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos luego a pedirle a Dios que nos siga guiando en el estudio de su palabra para tomar sabias decisiones de vida eterna. Querido Dios que estás con nosotros, te damos gracias por este sábado y queremos encomendarte, Señor, nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra voluntad, para que obres conforme a tu plan de salvación, a tus propósitos para nosotros. Sabemos que estamos en tiempos culminantes de la historia y entendemos, Señor, por un llamado tuyo, a que nuestra tarea, Señor, es dar testimonio de un Dios vivo, de un Dios fuerte, misericordioso, lleno de esperanza, que pronto vendrá a buscarnos. Entregamos este tiempo a ti, Señor, obra con tu Espíritu Santo en nuestra mente y corazón, en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis capítulo 12, el verso 17, vemos que hay una doble señal del pueblo de Dios. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y normalmente nosotros entendemos muy bien lo que significa esto de guardar los mandamientos de Dios. La ley de Dios es una ley eterna, es una ley que refleja su carácter y que no ha sido cambiada. Tenemos evidencias bíblicas de que la ley de Dios ya se conocía antes de Éxodo 20, antes del episodio del Sinaí, cuando Dios se presenta en el monte y escribe con su dedo las 2 tablas de piedra. Ya antes, la Biblia nos da registro de que, por ejemplo, la idolatría es un pecado. También tenemos ejemplos claros de que hay que honrar a nuestros padres, que hay que honrar, que no es bueno matar. Tenemos casos
pero muy claros en el Antiguo Testamento, antes de que Dios dé su ley en el monte Sinaí, de que la ley de Dios se debía guardar, que era algo conocido por todos y que representaba el carácter de Dios. Caín sabía que estaba mal matar a Abel. Podemos citar tantos casos, por ejemplo, José sabía que estaba mal el adulterio, ¿no? El codiciar la mujer del prójimo. Tantas cosas muy claritas que las vemos y que luego del episodio del monte Sinaí, Israel mantuvo como un mensaje fidedigno de Dios. Dios en un momento da su ley en las tablas de piedra para que recuerden que es un pacto eterno, que es para siempre, como la roca que nunca va a dejar de ser, como la roca que rompe toda la estatua de Daniel capítulo 2, todos esos metales que representan la artesanía humana, la obra de arte humana, la construcción de la vida humana sin Dios. Pero al pasar el tiempo Israel se fue focalizando más en lo que estaba fuera de su corazón, en los rituales, en el santuario, en las apariencias. Y Dios entonces aparece y dice, ¿saben qué? Yo voy a cambiar la forma de entregarles la ley. No voy a cambiar la ley, pero sí la forma. Ya no escribiré la ley en tablas de piedra, sino en su mente y en su corazón. Así es como tenemos en el libro de Jeremías, ¿no? Este mensaje de que Dios cambia esto, ¿no? Haré un nuevo pacto con ustedes, dice, voy a cambiar mis leyes, las voy a poner, no voy a cambiar las leyes, sino voy a escribir mis leyes en su mente y en su corazón. Y Jesús, cuando comienza a predicar, deja más claro todavía esto de que la ley tiene que estar en el corazón del ser humano. Él dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero más fuerte, más clarito, de una manera mucho más comprensible, Jesús sube el estándar cuando da el Sermón del Monte y explica de que el pecado no está en la demostración de la falta, sino en el primer pensamiento. Y entonces Jesús dice, cualquiera que mira a la mujer de su prójimo para codiciarla en su corazón es culpable de adulterio. Cuando Jesús dice, cualquiera que le diga tonto, fatuo, una expresión de desdén a su hermano, ya es culpable de homicidio. Jesús es como que es extremista en esto. Es algo demasiado categórico, demasiado alto el nivel para poder llegar. Entonces los discípulos le preguntan al Señor Jesús, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es imposible. Y entonces acá aparece el texto precioso que se encuentra en Mateo y en Lucas de una manera más clara. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y después resume, ¿no? Jesús diciendo, si ustedes siendo malos saben hacer cosas buenas, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque la única forma de guardar la ley de Dios es teniendo el don del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El que nos da esa sensibilidad espiritual y el poder espiritual para poder guardar la ley de Dios en el corazón. Únicamente con la presencia del Espíritu Santo se pueden sujetar nuestros pensamientos, se pueden sujetar la voluntad, las inclinaciones al mal, las tendencias pecaminosas, las pasiones que nosotros tenemos guardadas. Solo la obra del Espíritu Santo puede quemar como ese fuego purificador y refinar nuestra fe preciosa como el oro. Solo la obra del Espíritu Santo puede hacer esa tarea que hace el colirio en los ojos para poder ver realmente cómo es nuestra condición delante de Dios. Es por eso que cuando llegamos a Apocalipsis, entonces el consejo es unge tus ojos con colirio para que veas, que tu fe sea como el oro, ¿no? Refinado en fuego. Te exhorto a que compres oro refinado en fuego. Verdaderamente necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que haga esa obra de purificación y transformación en nuestra vida. Con esto tiene que ver la ley de Dios. Con esto tiene que ver con tener el carácter de Dios en nuestro corazón y dejarlo a Él, que luche por nosotros, que nos dé la victoria, confiar que es posible, siempre mirando a Cristo Jesús. No se puede guardar la ley de Dios sin mirar a Cristo, porque Jesús vino a enseñarnos cómo tener pureza de corazón, cómo tener pensamientos tan sólidos, tan sanos,
tan santos de no contaminarnos con las cosas humanas. Solamente mirando a Cristo tenemos el camino, la verdad y la vida para poder llegar al Padre. Solamente en Cristo Jesús está nuestra victoria. Jesús lo diría de una manera más clara. Él diría, separados de mí, nada pueden hacer. Así que esta característica primera que tiene el remanente de Dios es algo que nosotros entendemos, que es algo claro, que es un desafío tremendo, que humanamente es imposible, no es difícil. Esto que quede claro, no es difícil, es imposible. Solo la presencia de Dios en nosotros puede lograr que captemos la seriedad, lo práctico, lo cotidiano, lo hermoso que es también vivir guardando la ley de Dios, teniendo el carácter de Dios en nuestro corazón. Pero la segunda característica no siempre se tiene muy clara, no siempre se entiende bien. La segunda característica dice que tienen el testimonio de Jesucristo. Y muchas veces se linkea, está bien, se relaciona, se conecta Apocalipsis capítulo 12, verso 17, se linkea con Apocalipsis 19, 10, donde dice que el espíritu de profecía, que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y entonces como que nos quedamos con la idea de que, claro, el testimonio de Jesucristo es el don de profecía y enseguida vamos y decimos, pero ese don se le dio a la hermana Elena White hace mucho tiempo atrás, ella falleció, para nosotros no es como la Virgen María, no es Dios, no le rezamos, no le oramos, simplemente la respetamos como un instrumento de Dios, está claro eso, y nos quedamos como que el testimonio de Jesús es el don de profecía que se le dio a una persona hace tiempo atrás y que nos dejó un legado de unas 100.000 páginas con mensajes de Dios para nosotros. Eso está bueno, eso está muy bien. Pero resulta ser, queridos hermanos, de que el testimonio de Jesucristo es mucho más que eso. En el contexto justo y en el contexto inmediato de Apocalipsis 19:10, no está dando esto como una definición, simplemente como una característica más de lo que es el testimonio de Jesucristo. En el contexto de Apocalipsis 19:10, donde se tiene que estudiar esta declaración, se está hablando de que el testimonio de Jesucristo también tiene el don de profecía. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, vino a hacer también tarea de profecía. Y porque el mensaje de los profetas verdaderos siempre hablaron de parte del Jesús verdadero, no el Jesús impostor que Satanás quiere que crea al mundo. Por lo tanto, está ahí el espíritu de la profecía, porque es un mensaje de revelación que viene de parte del Señor Jesús. Ahora, en Apocalipsis vemos que hay otras características más que enriquecen el concepto de testimonio de Jesucristo. Yo quisiera que las veamos brevemente y que profundicemos esto con oración, con meditación, como un mensaje que viene de Dios para nosotros, porque es una característica vital del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Entonces vamos con la primer característica importante. Vamos a trasladarnos, vamos a ir con nuestra Biblia a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 nos va a dar la primera característica importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos sobre testimonio de Jesucristo. Dice entonces el capítulo 6, el verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos a notar en los textos de Apocalipsis que el testimonio de Jesucristo o el testimonio de Dios está siempre asociado a la palabra de Dios. Y esto es interesante. Siempre vienen juntitos, siempre están relacionados. No se puede dar testimonio sin la palabra de Dios. Nos hace acordar a Isaías, ¿se acuerdan ustedes? 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, no se puede dar testimonio sin la palabra de Dios. Y la otra pregunta es, ¿testimonio de qué se tiene que dar? Se tiene que dar testimonio de lo que está revelado, de lo que está escrito en la palabra de Dios. No de lo que yo creo que está bien, no de la experiencia linda y hermosa que puedo estar teniendo, sino de una experiencia justificada, estable, segura y sólida que solo la revelación de Dios en su palabra puede darnos. Podríamos decir también
como dice la Escritura, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El testimonio de Jesucristo, el testimonio de Dios es algo que permanece para siempre, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Está vinculado a eso, está vinculado al carácter de Dios, al testimonio de Dios, lo que viene revelándose para nosotros. Bueno, primera característica importante es que es una cuestión de adoración. El testimonio de Jesucristo tiene que ver con la adoración. El contexto de Apocalipsis 6 se está hablando acerca de los sellos, pero en un contexto también de adoración. Entonces, las almas de los que murieron, acá está hablando de personas mártires, estaban ahí, ¿no? Por causa de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Dónde estaban? Estaban en un altar. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. No vamos a tener tiempo para explicar toda esta partecita, pero sí hay algo importante. En el altar se adora a Dios. Y ellos se entregaron sus vidas como un acto de adoración a Dios. Dieron su vida hasta lo último. Murieron ellos por causa del testimonio y la palabra de Dios. Adoraron a Dios con su vida hasta el final. Algo que se relaciona a esto está en Apocalipsis capítulo 20 y el verso 4. Apocalipsis capítulo 20 y el verso 4, me gustaría guiarlos a esta lectura porque también nos va a hablar un poquito más acerca de esto de la adoración. No se vayan de Apocalipsis. Dice el verso 4 de Apocalipsis 20, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Fíjense, ellos dieron sus vidas. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿A quién se está refiriendo aquí? Miren qué interesante. Acá se está refiriendo a una época en la historia de la humanidad donde hay una bestia y hay una imagen. Está hablando de los mártires que dieron su vida en el fin del tiempo del fin, en la época donde la bestia y la imagen se estuvo levantando, conectado con Apocalipsis 13. Y ellos adoraron, dice, no adoraron a la bestia, si no adoraron a la bestia, ¿a quién adoraron entonces? Adoraron a Dios. Y Apocalipsis nos enseña que los que no adoran a la bestia ni a la imagen de la bestia, entonces son perseguidos. Son perseguidos, no se les permite comprar ni vender. Recordemos Apocalipsis 13, ¿no? Son mártires también. Dan testimonio de Jesucristo por lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que está en la Biblia. Y dice aquí, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que primera característica del testimonio de Jesucristo que vemos es que es una característica de adoración. Son adoradores de Dios y lo dan testimonio de adorar a Dios. Y ese testimonio está cimentado en la palabra de Dios y es tan extremo que llegan a dar su vida por el Cordero de Dios. Están tan convencidos que ellos no tienen ningún reparo en entregar todo lo que tienen, hasta su propia vida, con tal de que se pueda dar testimonio de que Cristo, el Dios de la Biblia, tiene un plan de salvación. También podríamos llegar a ver algunos textos asociados a esto que está en Apocalipsis 12, del verso 7 al 10. Después dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, dice la Biblia, pero no prevalecieron ni se halló ya para ellos lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Interesante esto, ¿no? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Esto es un texto realmente revelador de cómo viene la historia. Es una cuestión de adoración y es permanente en la historia. La adoración, la característica de tener el testimonio de Jesucristo es de adoración, pero es permanente en la historia. ¿Por qué? Porque en la batalla que se da en el cielo, también los ángeles leales fueron
fieles a Dios, al testimonio de Jesús y a la palabra de Dios. Hubo un enemigo que quiso distorsionar la palabra de Dios, quiso cambiar la ley de Dios en el cielo. Y hubo ángeles fieles que le creyeron a Jesús y que lo tomaron como su comandante en jefe, Miguel, y lucharon contra el dragón, porque el dragón se opuso al testimonio de Jesucristo y quiso distorsionar la palabra de Dios. Esta característica es constante en la historia, desde el cielo hasta el conflicto aquí en la tierra, y se terminará y se determina por esto, ¿no? Satanás aquí en la tierra también quiso tergiversar la palabra de Dios, y lo hace todavía, lo quiere hacer, con muchos falsos profetas, predicadores y ungidos. Quiere distorsionar la palabra de Dios. Sin embargo, hay un pueblo remanente fiel que entiende que la correcta adoración a Dios implica obedecer a Dios por amor voluntariamente antes que a los hombres. Vamos con la segunda característica de lo que es el testimonio de Jesucristo. La segunda característica tiene que ver con lo doctrinal. Esta parte es muy importante, queridos hermanos. El testimonio de Jesucristo es doctrinal. Entonces tenemos Apocalipsis 12:17, que ya lo hemos visto, y es doctrinal porque es una característica que hace que no lo engañe Satanás. La Biblia dice en Apocalipsis 12 que engaña al mundo entero, pero al remanente fiel no lo puede engañar. ¿Y por qué es doctrinal? Porque guarda la ley de Dios. La ley de Dios es una doctrina, es una regla, es una ley que rige la vida de las personas que aceptan a Dios. Así que es doctrinal. Y Apocalipsis capítulo 14, verso 12, ahí nomás también dice algo. Está hablando de los que predican el mensaje de los tres ángeles. Y el verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que fíjense que es doctrinal. Tiene que ver con la ley de Dios. Tiene que ver con algo que sí o sí hay que respetar delante de Dios, que no se tranza esto, que no se puede tergiversar, sino que es algo claro y que determina la salvación. Por supuesto que sí, porque las doctrinas son para guiarnos a la salvación y nos muestran cuál es la verdad. Y si nosotros vamos en contra de esa verdad, entonces ponemos en riesgo nuestra salvación. Esta característica se mantiene en el pueblo de Dios que predica el mensaje del juicio de Dios, del arrepentimiento, de revalorizar al que creó el mundo y de guardar el espacio del santo día de Dios, que es el sábado y no otro día. Así que la segunda característica es que es doctrinal. Doctrinal. Y esta parte es súper importante, ¿verdad? Es doctrinal. Jesucristo en Mateo capítulo 17 dice, no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que vine a cumplir. Jesús no viene a cambiar lo que ya se reveló, Él viene a cumplir. Así que Jesús viene con una doctrina también, a confirmar la doctrina de Dios, a cumplir lo que Dios reveló en los profetas. Qué importante es entender que el testimonio de Jesucristo, hermanos, es una doctrina. Así que es de adoración a Dios, pero también es doctrinal. Se requiere estudio, se requiere meditación, se requiere pensar en Cristo de una manera especial, bíblica, no intuitiva, no sentimental, no mística, sino racional, inteligente y también emocional a partir de lo que la palabra de Dios nos dice. La tercera característica importante que tiene el testimonio de Jesucristo y que está en Apocalipsis está en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces Apocalipsis comienza diciéndonos que lo que se va a leer, que lo que se recibe acá en el libro es la revelación de Jesucristo. Pero esta revelación es especial porque Dios se la dio a su ángel y su ángel, se la contó también a Juan y Juan se la tiene que contar a la iglesia. Es decir, es una cadena testimonial. El testimonio de Jesucristo es algo testimonial. Se tiene que contar, se tiene que pasar. Así viene y así se tiene que dar. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué cosa?
el testimonio de Jesucristo, porque es una gracia que viene de Dios. Es gracia de Dios conocer la verdad de Cristo, nuestro Salvador, nuestro protector, quien pelea por nosotros. Es gracia de Dios tener la salvación tan preciosa, el saber que podemos llevar a Él nuestras cargas, porque Él nos va a dar descanso. Es gracia de Dios conocer el amor de Cristo Jesús. Y así como recibimos la gracia de Dios de gracia, dad también de gracia a otros que conozcan este mensaje precioso de Jesucristo. Aquí dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Fíjense que otra vez se repite este binomio, esta relación dual dependiente, palabra de Dios, testimonio de Jesucristo. Va junto, no se separa esto. Así que el testimonio va junto. La tercera característica importante, recordemos, del testimonio de Jesucristo es justamente testimonial. Es cristocéntrico, es salvífico, es pactual porque tiene que ver con la ley de Dios. Y la última característica que vamos a ver es la última que es preciosa y está también en Apocalipsis 1, verso 9, tiene que ver con lo personal. No es solo a nivel de pueblo, sino que también es íntima. Hay que recordar esta parte. Es de adoración, eso está claro. Es doctrinal, eso está claro. Es testimonial, eso está claro. Pero no olvidemos que si bien somos parte de un pueblo escogido, un remanente de Dios, en el tiempo del fin todavía sigue siendo íntimo, es muy personal. Miren entonces cómo es que en el verso 9 nos dice algo relacionado a esto. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Por causa de qué? Por causa del testimonio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que es algo personal. Él está dando testimonio de su doctrina, de su adoración, pero es algo personal. A él le está pasando y él está contando lo que está viviendo por ser fiel a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. 4 características importantes de lo que significa esto. Me gustaría compartir con ustedes algo especial que Jesús dice. Está en Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, del verso 31 al verso 36. Jesús dice algo interesante. El que viene de arriba se titula en mi Biblia. Jesús dice, o Juan describe acá, ¿no? Algo de Jesús. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Ya está hablando una diferencia importante, ¿no? Jesús mismo decía que en la tierra solo hay oscuridad. En el mundo tendréis aflicción, pero Él venció al mundo. Verso 32. Y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio, tristemente. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios no miente. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Fíjense, testifica de qué? De la palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios, lo que está revelado en la Biblia. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Termina con una expresión de juicio. Entonces, el testimonio de Jesucristo está íntimamente relacionado a aceptar a Cristo según lo que la palabra de Dios va diciendo y va orientando. La característica importante para nuestra época es recordar no solo la ley de Dios, sino cómo tiene que ser cuidada y recibida la ley de Dios, de una manera testimonial, cristocéntrica. Las 4 características es una relación de adoración, es doctrinal, es testimonial y también es personal. Estas 4 características bíblicas son fundamentales, son importantísimas para comprender lo que significa tener el testimonio de Jesucristo. Dios sigue llamando al mundo, Dios sigue llamando a todos al arrepentimiento porque quiere que todos se salven. Pero ¿cómo van a arrepentirse si no saben reconocer que está bien y que está mal?
¿Cómo van a reconocer esto si nadie les predica? Como diría la Biblia, ¿verdad? Si nadie les predica, ¿cómo lo van a reconocer? Es tan importante, queridos, ser claros en que el testimonio de Jesucristo es algo que hay que exponerlo. Para la mentalidad bíblica, Dios comienza a hablar conceptualmente a partir de acciones. Dios explica, por ejemplo, que Él es el creador a partir de la acción de creador del mundo, cuando creó el mundo. Luego que Dios hace, recién ahí da una teoría o da el concepto. Luego de que Jesús hizo algo, recién ahí explicó algo. Luego de que Dios libertó a Israel de Egipto, recién ahí empezó a explicar lo que es la salvación. Luego de que Dios venció, empezó a explicar o se empezó a entender el concepto de lo que significa que Dios pelee por nosotros. Entonces, el testimonio no es algo teórico, el testimonio debe ser algo práctico. A partir de una acción de fe se puede explicar, se puede entender lo que es la teoría, lo que está revelado en la palabra de Dios. Esto significa de que el mundo debe entender que Dios ama, que Dios es amor, que Dios perdona a partir de nuestras acciones, de nuestro testimonio. Cuando vean que nos amamos y que amamos desinteresadamente a los demás, cuando vean que perdonamos porque Dios nos da el poder para perdonar, para reconciliarnos, cuando vean que no tenemos miedo ante las crisis, ante el virus, ante las situaciones que se dan, porque Dios es un Dios que protege, cuando hablamos con esperanza en medio del dolor y la pérdida, van entendiendo ellos, a partir de nuestro testimonio, de una acción de fe, lo que significa el poder de la palabra de Dios en la vida. Y entonces la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz en todo aquel que cree. Nuestro gran desafío, mis hermanos, es a levantar hoy nuestra fe, aceptar a Dios en nuestro corazón y recordar que somos el pueblo remanente llamado por Dios a guardar la ley de Dios en nuestro corazón como Jesús lo hizo y nos enseñó, y a dar testimonio de Jesucristo en nuestra adoración, en nuestro estudio doctrinal de la Biblia por fe, inteligente y racional, meditado y reflexivo, pero también dando testimonio claro, activo, práctico de amor de un Dios que ama a todos y, por supuesto, afianzando nuestro carácter en una conexión íntima, personal, genuina con un Dios que vino a dar su vida por nosotros. Vamos a orar a Dios y agradecer por este mensaje. Querido Padre, te damos gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Danos fe, Señor querido, para dar testimonio de Jesucristo, para fortalecer esta característica de pueblo remanente, para pensar como Jesús lo hizo, para actuar como Jesús nos enseñó y para que muchas personas sepan de un Dios vivo, de un Dios real, poderoso, que pronto vendrá a buscarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos, Señor, que tu amor nos guíe hoy para enfrentar la vida de tu mano.